Existe una idea falsa, casi romántica, que se repite por todas partes, que hay un club cerrado de gente con dinero que posee un secreto, una fórmula mágica que el resto no conoce. Esa creencia funciona como una narrativa cómoda. Si no llegas, si no acumulas, es porque no te han contado el truco. Pero la verdad, bastante menos emocionante y muchísimo más útil, es que la diferencia entre quienes logran construir libertad financiera y quienes la buscan eternamente no reside en un conjuro exclusivo ni en una conspiración de élites, reside en decisiones conscientes, hábitos consistentes y una estructura mínima que cualquiera puede armar, empezando con muy poco. No hace falta haber nacido en la cuna adecuada ni recibir una herencia milagrosa. Lo que sí se necesita es comprender dos cosas sencillas que casi nadie enseña. Por un lado, cómo protegerte frente a la volatilidad de la vida. Por otro, cómo poner en movimiento cada pequeño recurso que tengas para que deje de ser gasto y empiece a ser capital productivo. La narrativa del círculo secreto es muy poderosa porque simplifica la explicación. Si no lo tienes, es porque te falta información privilegiada. Esa historia entretiene, vende cursos y audiencias, pero también paraliza. Quienes la repiten suelen olvidar un dato evidente. La mayor parte de las personas que hoy poseen patrimonio significativo hicieron primero lo que tú puedes empezar a hacer ahora. Ordenaron sus gastos, eliminaron deudas asfixiantes, aprendieron las reglas básicas del interés compuesto y priorizaron la creación de activos por encima del consumo inmediato. No hubo un golpe de suerte universal, hubo acumulación sistemática. La ligereza de creer en atajos es la misma que te hace comprar a crédito lo que no necesitas. La disciplina de quien construye patrimonio es menos glamorosa, más persistente, y es precisamente eso lo que la mayoría confunde con secreto. Empieza por quitar de la frase "no tengo suficiente" la palabra suficiente como obstáculo. La idea de que necesitas una suma enorme para comenzar es una trampa mental. Si miras con atención, hay dos tipos de recursos que la mayoría no ve: el tiempo y la consistencia. El tiempo, porque el interés compuesto no necesita cantidades astronómicas para funcionar, requiere constancia. La consistencia, porque aportar aunque sea una cantidad modesta de forma sostenida transforma exponencialmente tu patrimonio con el paso de los años. Un ahorro pequeño, si se repite, se hace grande. No es poesía financiera, es matemática simple. Y lo más importante, funciona para quienes lo aplican, no para quienes lo desean. Otra pieza clave que separa a los que avanzan de los que esperan es la claridad operativa. El círculo parece misterioso porque quienes lo forman hablan en términos de herramientas avanzadas, apalancamiento, diversificación global, optimización fiscal, y no en los pasos básicos que realmente construyen la casa. Proteger el colchón de emergencia, reducir deudas con intereses altos y crear flujos de ingreso adicionales. Estas bases no son sutiles, son fundamentales. Lo curioso es que una vez las colocas, todo lo demás se vuelve más accesible, el riesgo se reduce, la calma mental aparece y la capacidad de tomar decisiones estratégicas mejora. En otras palabras, la arquitectura de la libertad financiera no es una cúpula inaccesible, sino una escalera con peldaños muy claros. Y la buena noticia es que esos peldaños se construyen paso a paso con lo que ya tienes. Desmontar la idea del privilegio informativo también implica entender la función perversa del marketing financiero. Cursos caros, gurús que prometen resultados instantáneos, sistemas que venden una fórmula única, todos ellos alimentan la sensación de que existe una llave secreta. Si te fijas, la mayoría de esos productos ocultan algo simple, que no hay atajos que sustituyan la coherencia. La coherencia es aburrida, poco vendible y sin embargo mucho más efectiva. Por eso la fórmula del círculo no es venderte un secreto, sino mantenerte sujeto a la expectativa de uno. No caigas en la trampa. Lo que sí es replicable, verificable y poderoso es una rutina financiera: ahorrar con disciplina, invertir con sentido y diversificar el riesgo. No hay glamour, pero hay resultados. También es crucial comprender el rol del flujo de caja personal. Para muchos, la primera barrera no es la falta de ideas de inversión, sino la incapacidad de dirigir el dinero disponible hacia lo que realmente importa. Ahorrar no es solo poner dinero en una cuenta, es diseñar un flujo consciente, ingresos que entran, prioridades definidas
y asignaciones automáticas que impidan el despilfarro. Automatizar es una herramienta democratizadora. Programas una transferencia automática hacia tu fondo de emergencia, otra hacia inversiones y otra hacia formación o negocio. Con esto te quitas la necesidad de confiar en la voluntad. La voluntad falla, la automatización no. El acceso a información válida ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hoy hay más recursos gratuitos de calidad que nunca: libros, blogs, cursos gratuitos, podcasts, canales educativos. Nadie te puede decir que no hay recursos. La diferencia entre las personas que prosperan y las que no, entonces, no es la información, sino la aplicación. Quizá conozcas el concepto de interés compuesto, quizá hayas oído hablar de fondos indexados, de la importancia de diversificar o de pagar primero las deudas más costosas. Eso ya es mucho. Lo que hace falta es convertir el saber en hábito. Aprender no es suficiente, hay que actuar. Algo que pocas veces se dice claramente. Libertad financiera no es sinónimo de riqueza ostentosa. Es, ante todo, libertad de opciones. Es la posibilidad de decidir sin que una nómina, una deuda o un imprevisto dicten tus pasos. Las personas del círculo suelen tener esto claro. No se trata de exhibir, sino de planificar. Por eso, en su mayoría, sus decisiones económicas están alineadas con objetivos concretos: seguridad para la familia, educación, salud, proyectos propios. Si cambias el objetivo, cambia la manera de usar el dinero. La obsesión por acumular, conduce muchas veces a errores que parecen razonables cuando se mira la cuenta bancaria, pero no lo son cuando se mira la calidad de vida. Y sí, hay condiciones estructurales, como herencias, relaciones, redes sociales o acceso a capital inicial, que facilitan el camino de algunos. No minimizo eso. Hay realidades difíciles y desigualdad. Pero lo que esa explicación no cubre es por qué tantas personas sin esos privilegios consiguen construir seguridad financiera. Lo hacen aplicando coherencia, aprendiendo y aprovechando las oportunidades que nacen de la constancia. No es fácil ni inmediato, pero es posible. Además, la tecnología hoy nivela el campo. Puedes crear un negocio digital, monetizar una habilidad, invertir fraccionado en mercados globales o usar plataformas P2P para generar rendimientos. Las barreras de entrada han bajado en comparación con generaciones anteriores. Si quieres un cambio real y duradero, el paso más revolucionario quizás sea dejar de creer que la libertad financiera es un secreto exclusivo y empezar a verla como un proceso que admite comenzar con cantidades mínimas, con un plan modesto y con una voluntad de mejorar mes a mes. Ese cambio de paradigma transforma la relación con el dinero de víctima pasiva a agente activo. Comprendes que los errores cuentan menos que la respuesta, que un desliz no define tu historia, sino la reacción que tengas, que el éxito raramente es lineal, pero sí acumulativo. Finalmente, recuerda que la diferencia práctica entre el mito y la realidad es que la realidad se aprende paso a paso y se practica todos los días. No esperes a tener el contexto perfecto. Empieza con lo que tengas, analiza tus gastos, corta un gasto innecesario, abre una cuenta de ahorro destinada a emergencias, paga un poco más de tu deuda con mayor tasa, busca una fuente adicional de ingreso aunque sea temporal, aprende lo básico de inversión y automatiza las aportaciones. Ese conjunto de medidas coordinadas y repetidas en el tiempo es lo que, con el tiempo, crea lo que muchos llaman el secreto, y que en verdad no es secreto, es disciplina aplicada sobre una estrategia razonable. Lo demás son historias. Tú puedes empezar hoy. La ausencia de educación financiera no es un accidente, ni un simple olvido del sistema educativo, ni una casualidad histórica. Es una condición estructural que atraviesa países, generaciones y culturas enteras, y que produce un efecto profundamente funcional para quienes controlan el sistema económico. Una población que no entiende el dinero es una población que depende, obedece y consume sin cuestionar. Y esa dependencia, silenciosa pero constante, se convierte en la fuerza que sostiene un modelo económico basado en endeudamiento perpetuo. Nadie nace sabiendo cómo funciona un crédito, cómo opera un banco, cómo crece una inversión o cómo se desangra un salario que parece suficiente hasta que las fechas de pago se convierten en un juego de supervivencia. Sin embargo, casi todos nacen dentro de un entorno donde lo normal es endeudarse, donde la tarjeta de crédito es presentada como un beneficio,
donde financiar un electrodoméstico se celebra como oportunidad y donde el costo del dinero es invisible para quien no sabe medirlo. La sociedad no te enseña a generar riqueza, te enseña a administrarla apenas lo suficiente para seguir siendo productivo dentro del sistema, pero no tanto como para salirte de él. Si observas con cuidado, verás que la educación formal dedica años a memorizar fórmulas, fechas, ecuaciones o análisis teóricos, pero ni un solo semestre a explicar cómo funcionan los impuestos que pagarás toda tu vida, cómo se calcula el interés compuesto que podría ayudarte a invertir o en el lado oscuro, a destruir tus finanzas si lo ignoras. No se enseña a leer un contrato financiero, ni a entender el peso real de un préstamo, ni a construir una estructura básica de seguridad económica personal. El resultado es un adulto preparado para trabajar, pero no para gestionar el fruto de su trabajo. Un individuo formado para ser parte de un engranaje laboral, pero no para romper el ciclo del consumo financiado. Y mientras esa ignorancia colectiva sigue intacta, la industria crediticia crece sin freno. Las entidades financieras diseñan productos que parecen inocentes, pero que, en realidad, están calculados para aprovechar la falta de información del cliente promedio. Las cuotas pequeñas, los pagos mínimos, los intereses diferidos, las promociones de compra ahora y paga en 6 meses, son deliberadamente seductoras porque apelan a la necesidad inmediata y ocultan el costo real de la deuda. Lo que empieza como una solución se convierte en una trampa emocional y financiera. Pagas más por el tiempo que por el producto, más por la urgencia que por el valor. Y una vez dentro, salir se vuelve difícil porque el sistema está creado para mantenerte girando alrededor de tus obligaciones. El gran problema es que esta dependencia no se vive como dependencia, se vive como normalidad. La sociedad ha convertido el endeudamiento en un rito de paso: financiar el celular, financiar el carro, financiar la casa, financiar las vacaciones. Se celebra como símbolo de progreso lo que, en realidad, es símbolo de vulnerabilidad. Y como nadie lo cuestiona, la mayoría pasa décadas creyendo que la deuda es inevitable, que es parte natural de la vida adulta, que todos lo hacen. Pero lo que todos hacen no siempre es lo que funciona. Y en la medida en que la deuda se normaliza, se desnormaliza la libertad. Cuanto más debes, menos eliges. Cuanto más intereses pagas, menos futuro construyes. Cuanto más dependes del crédito, más fácil es manipular tu tiempo, tu energía y tu capacidad de decisión. Lo más grave es que este sistema no solo empuja hacia el endeudamiento, sino que castiga a quienes intentan salir de él. Las personas con menos educación financiera suelen pagar las tasas más altas, recibir las peores condiciones y quedar atrapadas en ciclos que favorecen únicamente al prestamista. Cuando alguien intenta romper el ciclo, descubre que la información que realmente importa no está en la publicidad, ni en los discursos motivacionales, ni en las ofertas irresistibles del banco, está en los números, en los contratos y en el comportamiento del dinero. Pero eso nadie te lo enseña de niño, ni en la adolescencia, ni siquiera en la universidad. Lo aprendes a golpes, a veces demasiado tarde. Y mientras tanto, la cultura alrededor del dinero se vuelve una mezcla tóxica de vergüenza y presión social. Vergüenza de admitir que no sabes manejarlo, presión por aparentar que sí. La gente se endeuda por necesidad, pero también por imagen. Compra cosas que no necesita para demostrar un estatus que no tiene, financia estilos de vida que no puede sostener para cumplir expectativas que ni siquiera son suyas. Y esa dinámica, que parece superficial, es en realidad parte central del problema. La sociedad te enseña a gastar para pertenecer, pero no a invertir para liberarte. Cuando miras todo este panorama en conjunto, entiendes que la falta de educación financiera no es un error, es una ventaja para el sistema. Un ciudadano informado cuestiona, compara, negocia, rechaza condiciones abusivas, elige alternativas más inteligentes, evita caer en trampas de deuda y construye libertad. Un ciudadano desinformado firma sin leer, acepta lo que le ofrecen, confía en la autoridad del banco, celebra la aprobación de una tarjeta sin entender que eso no es un premio sino un contrato. Por eso, si alguien quiere salir del ciclo del endeudamiento, el primer paso no es ganar más dinero, es romper el molde mental que la sociedad ha impuesto, aprender lo que nunca te enseñaron, cuestionar lo que siempre diste por normal, entender que el dinero es una herramienta, no un enemigo, y que la deuda es útil solo cuando se usa con inteligencia, no con desesperación.
La buena noticia es que ese cambio comienza con conocimiento, y el conocimiento, una vez adquirido, no se puede desadquirir. Cuando entiendes cómo funciona el sistema, ya no te pueden manipular con la misma facilidad. Cuando entiendes cómo crece una inversión, la deuda deja de parecer atractiva. Cuando comprendes el costo real del financiamiento, empiezas a valorar más tu propio trabajo. Y cuando descubres que no necesitas entrar en la carrera interminable del consumo financiado, descubres también que la libertad financiera es un camino disponible, aunque nunca te lo hayan mostrado. La ausencia de educación financiera no es un accidente, ni un simple olvido del sistema educativo, ni una casualidad histórica. Es una condición estructural que atraviesa países, generaciones y culturas enteras, y que produce un efecto profundamente funcional para quienes controlan el sistema económico. Una población que no entiende el dinero es una población que depende, obedece y consume sin cuestionar. Y esa dependencia, silenciosa pero constante, se convierte en la fuerza que sostiene un modelo económico basado en endeudamiento perpetuo. Nadie nace sabiendo cómo funciona un crédito, cómo opera un banco, cómo crece una inversión o cómo se desangra un salario que parece suficiente hasta que las fechas de pago se convierten en un juego de supervivencia. Sin embargo, casi todos nacen dentro de un entorno donde lo normal es endeudarse, donde la tarjeta de crédito es presentada como un beneficio, donde financiar un electrodoméstico se celebra como oportunidad y donde el costo del dinero es invisible para quien no sabe medirlo. La sociedad no te enseña a generar riqueza, te enseña a administrarla apenas lo suficiente para seguir siendo productivo dentro del sistema, pero no tanto como para salirte de él. Si observas con cuidado, verás que la educación formal dedica años a memorizar fórmulas, fechas, ecuaciones o análisis teóricos, pero ni un solo semestre a explicar cómo funcionan los impuestos que pagarás toda tu vida, cómo se calcula el interés compuesto que podría ayudarte a invertir o, en el lado oscuro, a destruir tus finanzas si lo ignoras. No se enseña a leer un contrato financiero, ni a entender el peso real de un préstamo, ni a construir una estructura básica de seguridad económica personal. El resultado es un adulto preparado para trabajar, pero no para gestionar el fruto de su trabajo. Un individuo formado para ser parte de un engranaje laboral, pero no para romper el ciclo del consumo financiado. Y mientras esa ignorancia colectiva sigue intacta, la industria crediticia crece sin freno. Las entidades financieras diseñan productos que parecen inocentes pero que, en realidad, están calculados para aprovechar la falta de información del cliente promedio. Las cuotas pequeñas, los pagos mínimos, los intereses diferidos, las promociones de compra ahora y paga en 6 meses son deliberadamente seductoras porque apelan a la necesidad inmediata y ocultan el costo real de la deuda. Lo que empieza como una solución se convierte en una trampa emocional y financiera. Pagas más por el tiempo que por el producto, más por la urgencia que por el valor. Y una vez dentro, salir se vuelve difícil porque el sistema está creado para mantenerte girando alrededor de tus obligaciones. El gran problema es que esta dependencia no se vive como dependencia, se vive como normalidad. La sociedad ha convertido el endeudamiento en un rito de paso: financiar el celular, financiar el carro, financiar la casa, financiar las vacaciones. Se celebra como símbolo de progreso lo que en realidad es símbolo de vulnerabilidad. Y como nadie lo cuestiona, la mayoría pasa décadas creyendo que la deuda es inevitable, que es parte natural de la vida adulta, que todos lo hacen. Pero lo que todos hacen no siempre es lo que funciona. Y en la medida en que la deuda se normaliza, se desnormaliza la libertad. Cuanto más debes, menos eliges. Cuanto más intereses pagas, menos futuro construyes. Cuanto más dependes del crédito, más fácil es manipular tu tiempo, tu energía y tu capacidad de decisión. Lo más grave es que este sistema no solo empuja hacia el endeudamiento, sino que castiga a quienes intentan salir de él. Las personas con menos educación financiera suelen pagar las tasas más altas, recibir las peores condiciones y quedar atrapadas en ciclos que favorecen únicamente al prestamista. Cuando alguien intenta romper el ciclo, descubre que la información que realmente importa no está en la publicidad, ni en los discursos motivacionales, ni en las ofertas irresistibles del banco, está en los números, en los contratos y en el comportamiento del dinero. Pero eso nadie te lo enseña de niño, ni en la adolescencia, ni siquiera en la universidad. Lo aprendes a golpes, a veces demasiado tarde.
Y mientras tanto la cultura alrededor del dinero se vuelve una mezcla tóxica de vergüenza y presión social. Vergüenza de admitir que no sabes manejarlo, presión por aparentar que sí. La gente se endeuda por necesidad, pero también por imagen. Compra cosas que no necesita para demostrar un estatus que no tiene. Financia estilos de vida que no puede sostener para cumplir expectativas que ni siquiera son suyas. Y esa dinámica, que parece superficial, es en realidad parte central del problema. La sociedad te enseña a gastar para pertenecer, pero no a invertir para liberarte. Cuando miras todo este panorama en conjunto, entiendes que la falta de educación financiera no es un error, es una ventaja para el sistema. Un ciudadano informado cuestiona, compara, negocia, rechaza condiciones abusivas, elige alternativas más inteligentes, evita caer en trampas de deuda y construye libertad. Un ciudadano desinformado firma sin leer, acepta lo que le ofrecen, confía en la autoridad del banco, celebra la aprobación de una tarjeta sin entender que eso no es un premio sino un contrato. Por eso, si alguien quiere salir del ciclo del endeudamiento, el primer paso no es ganar más dinero, es romper el molde mental que la sociedad ha impuesto, aprender lo que nunca te enseñaron, cuestionar lo que siempre diste por normal, entender que el dinero es una herramienta, no un enemigo, y que la deuda es útil solo cuando se usa con inteligencia, no con desesperación. La buena noticia es que ese cambio comienza con conocimiento, y el conocimiento, una vez adquirido, no se puede desadquirir. Cuando entiendes cómo funciona el sistema, ya no te pueden manipular con la misma facilidad. Cuando entiendes cómo crece una inversión, la deuda deja de parecer atractiva. Cuando comprendes el costo real del financiamiento, empiezas a valorar más tu propio trabajo. Y cuando descubres que no necesitas entrar en la carrera interminable del consumo financiado, descubres también que la libertad financiera es un camino disponible, aunque nunca te lo hayan mostrado. El punto de quiebre llega siempre disfrazado de algo pequeño, casi insignificante, algo que cualquiera podría pasar por alto, porque la mente humana tiende a asociar los grandes cambios con momentos extraordinarios. Pero en la vida financiera ocurre exactamente lo contrario. Los cambios reales, profundos y duraderos empiezan con decisiones diminutas, repetidas con disciplina, que con el tiempo se convierten en la diferencia entre una vida de dependencia y una vida de libertad. La mayoría de las personas fantasea con un gran giro, una oportunidad milagrosa, un aumento súbito, un negocio inesperado o una inversión que los saque de la situación actual. Lo que no ven es que la verdadera transformación ocurre mucho antes, en los hábitos que establecen silenciosamente todos los días, incluso en los momentos en los que parecería que nada cambia. Comprender esto es un punto de quiebre porque rompe la ilusión más extendida sobre el dinero, la idea de que necesitas una gran cantidad para empezar a mejorar tu vida. Es falso. Lo que necesitas es orden, intención y constancia. Una sola decisión: ahorrar un porcentaje fijo, recortar un gasto innecesario, elegir no endeudarte, destinar un pequeño monto a una inversión, estudiar un tema financiero cada noche, automatizar un pago, anotar un gasto para no perder el control. Parece minúscula en el momento, pero su acumulación es exactamente lo que define el rumbo de tu vida económica. La mayoría vive atrapada en el error de creer que una decisión pequeña no tiene impacto, cuando en realidad cada acto es un ladrillo que construye o destruye tu futuro. Y aquí surge algo que pocos reconocen: cada acción financiera cotidiana tiene dos efectos simultáneos. El primero es externo y medible: tu dinero cambia de destino, tu deuda baja un poco, tu ahorro sube un poco, tu gasto se reduce. El segundo es interno, y es aún más importante. Cada vez que tomas una decisión financiera consciente, entrenas tu mente. Reconfiguras tu relación con el dinero, cambias la forma en que te ves a ti mismo. Un pequeño acto de disciplina te envía un mensaje poderoso: soy capaz de tomar control, soy capaz de decidir, soy capaz de avanzar. Esa identidad, repetida en forma de hábitos, es lo que transforma a una persona común en alguien financieramente libre. El problema es que la mayoría espera resultados inmediatos. Cambian un hábito durante unos días y, como no ven magia instantánea, vuelven a los patrones antiguamente cómodos. Pero el dinero no responde a impulsos, responde a sistemas. Lo que realmente te cambia no es un gran esfuerzo esporádico,
sino una serie de pequeñas decisiones que sostienes incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te felicita, incluso cuando parece que no pasa nada. Y ahí está el punto de quiebre, cuando comprendes que la consistencia tiene más valor que la intensidad y que lo pequeño repetido con inteligencia supera siempre a lo grande hecho una sola vez. Otro aspecto fundamental es que las decisiones financieras pequeñas funcionan como un mecanismo de corrección. Imagina que tu vida financiera es un barco navegando en mar abierto. Si desvías el timón solo un grado, ese pequeño movimiento no parece alterar mucho el rumbo, pero continúa navegando así durante meses y terminarás en un continente completamente distinto. Lo mismo ocurre con tus decisiones diarias. Elegir gastar sin pensar te desvía, aunque sea poco, hacia un futuro inestable. Elegir ahorrar, aunque sea una cantidad modesta, te dirige hacia un futuro con opciones. La desviación o el avance no se nota al instante, pero la diferencia es enorme cuando miras el trayecto completo. Además, las pequeñas decisiones tienen un poder multiplicador que la mayoría subestima. Un ejemplo claro es el interés compuesto. No crece por grandes aportes, sino por pequeñas contribuciones constantes que se combinan con el tiempo. Pero ese principio no es solo matemático, es psicológico y estratégico. Cada pequeño hábito genera un impacto no solo en tu dinero sino en tu mentalidad, lo que te permite tomar decisiones cada vez más inteligentes, que a su vez generan mejores resultados, creando un círculo virtuoso difícil de detener. En cierto punto ya no eres tú quien persigue la libertad financiera, es ella la que empieza a acercarse a ti, porque tus sistemas la vuelven inevitable. También es importante entender que este punto de quiebre no aparece por casualidad. Llega cuando dejas de culpar factores externos, el salario, la economía, el gobierno, la familia, la suerte, y reconoces tu capacidad de influencia. No es que esos factores no existan, es que tú tienes poder sobre algo más profundo y más determinante, tus decisiones. En ese instante la responsabilidad deja de ser un peso y se convierte en una herramienta. Dejar de esperar que la vida cambie por sí sola y empezar a cambiarla tú mismo es una transición silenciosa pero monumental. Y curiosamente, el primer gran signo de evolución financiera no es tener más dinero, sino sentir más claridad. Cuando tus decisiones dejan de ser reacciones y empiezan a ser elecciones, cuando entiendes que el dinero no se escapa sino que fluye hacia donde tú lo diriges, cuando dejas de vivir con la sensación de que el dinero no alcanza y comienzas a preguntarte cómo puedo administrarlo mejor, allí, en ese cambio de mentalidad, empieza la transformación real. Lo que sigue es consecuencia menos deudas, más estructura, más control, más oportunidades, más tranquilidad. Es la suma de pequeñas victorias que con el tiempo se convierten en un nuevo estilo de vida. Ese es el verdadero punto de quiebre, cuando te das cuenta de que no necesitas esperar al día perfecto, al ingreso ideal, al momento oportuno o al golpe de suerte. Lo único que necesitas es tomar una decisión pequeña hoy, otra mañana, otra pasado mañana, y así sucesivamente, hasta que esas decisiones acumuladas creen la vida financiera que siempre quisiste. Porque la libertad no es un evento, es el resultado de cientos de actos privados, silenciosos y disciplinados, que un día sin previo aviso, te colocan en un lugar que parecía inalcanzable. Un fondo de emergencia es más que un ahorro. Es una barrera psicológica, emocional y financiera que separa a quienes viven en constante vulnerabilidad de quienes empiezan a construir una vida con control y estabilidad. No es glamuroso, no es emocionante, no promete riqueza rápida ni genera historias inspiradoras para redes sociales, pero en silencio se convierte en el cimiento que sostiene toda estrategia financiera sólida. Sin este colchón, cualquier avance, por pequeño o grande que sea, se puede desmoronar como un castillo de arena frente a la primera ola inesperada. Y en la vida real siempre hay olas, una enfermedad repentina, la avería del coche, la pérdida del empleo, un gasto que no puede esperar o una crisis familiar. La diferencia entre una persona que cae en un ciclo de deuda y otra que logra mantener el rumbo no es la suerte, es la preparación. Construir un fondo de emergencia transforma tu relación con el dinero porque te permite dejar de actuar desde el miedo y empezar a tomar decisiones desde la claridad. Cuando sabes que tienes un margen de seguridad, tu mente funciona distinto, piensas mejor, comparas opciones, evalúas riesgos y eliges con más calma. El dinero deja de ser una amenaza
y se convierte en una herramienta. Por eso, aunque un fondo de emergencia no te hará rico, sí te dará el espacio mental necesario para tomar decisiones que a largo plazo te permitirán generar riqueza. Es la base sobre la que se edifica todo lo demás: inversiones, educación financiera, diversificación, crecimiento profesional y libertad económica. Pero, ¿cómo construir un fondo de emergencia cuando sientes que apenas te alcanza para cubrir lo básico? Aquí es donde entra en juego la ingeniería financiera personal, que consiste en reorganizar inteligentemente lo que ya tienes y buscar, de manera estratégica, ingresos adicionales. No se trata de juntar grandes cantidades de golpe, sino de activar un sistema que, con disciplina, lo irá construyendo poco a poco hasta que se convierta en un hábito. El objetivo de 3 a 6 meses de gastos puede parecer imposible cuando lo ves como un número total, pero es completamente manejable si lo divides en metas más pequeñas y alcanzables. La primera acción es identificar recortes inteligentes, no desde la restricción extrema, sino desde la optimización. Los gastos diarios que parecen insignificantes suelen ser los que más fugas generan. Un café comprado fuera todos los días, pedidos constantes a domicilio, suscripciones que no usas, compras impulsivas motivadas por estrés, aburrimiento o presión social. Cuando empiezas a observar tu dinero con lupa, te das cuenta de que hay recursos ocultos esperando a ser reasignados a algo más importante. Cada gasto recortado se convierte en una contribución a tu seguridad futura, y ese gesto te genera una sensación poderosa: estás tomando control. Sin embargo, por más recortes que hagas, llegará un punto en el que necesitas aumentar tus ingresos. Aquí entra la segunda pieza clave: generar ingresos extra. Vivimos en una época en la que existen múltiples formas de obtener dinero adicional sin necesidad de inversiones iniciales grandes. Puedes vender objetos que ya no uses, ofrecer un servicio simple, fabricar algún producto casero, monetizar una habilidad que quizá todavía no valoras, o incluso aprender una nueva competencia que te permita ganar más con el tiempo. El objetivo no es crear un negocio gigante, sino liberar recursos para alimentar tu fondo de emergencia más rápido. Además, este proceso te entrena mentalmente en algo esencial: deja de existir la sensación de que tu ingreso es un número fijo e inamovible. Empiezas a entender que tú puedes influir sobre él, pero no basta con recortar y ganar más, si no existe la tercera pieza fundamental: la disciplina. La disciplina es el puente entre tus metas y tu realidad. Por eso es importante automatizar lo más posible. Configurar una transferencia mensual o semanal hacia una cuenta separada para tu fondo de emergencia es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Cuando el ahorro se automatiza, deja de depender de tu fuerza de voluntad y se convierte en un sistema que trabaja para ti incluso en los días en los que estás cansado, estresado o tentado a gastar de más. La mente humana es volátil, los sistemas no lo son. Por eso automatizar es clave. A medida que el fondo crece, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir tranquilidad. Ves el número aumentar, aunque sea lentamente, y te das cuenta de que estás construyendo algo que antes parecía imposible. Empiezas a experimentar una forma distinta de libertad, la libertad de no vivir al borde del colapso por un gasto inesperado. Esa seguridad se transforma en confianza, y la confianza se convierte en el combustible emocional para avanzar hacia metas más grandes, como invertir, emprender o mejorar tu estilo de vida sin miedo a caer en deudas. El fondo de emergencia no es solo dinero guardado, es un símbolo de madurez financiera. Cada aporte, por pequeño que sea, es una declaración interna que dice: estoy dejando de reaccionar a la vida y estoy empezando a dirigirla. Es la primera victoria real que demuestra que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando existe intención y constancia. Y una vez que construyes ese cimiento, todo lo demás, desde la reducción de deudas hasta el crecimiento patrimonial, se vuelve más fluido, más claro y más alcanzable. Porque la estabilidad no se construye cuando tienes mucho, sino cuando administras bien lo que ya tienes y lo conviertes en protección y seguridad para ti y para tu futuro. Organizar el dinero no es simplemente anotar gastos en una libreta ni revisar el extracto bancario de vez en cuando. Es mucho más profundo que eso. Es, en esencia, un acto de honestidad brutal contigo mismo. Porque cuando no sabes a dónde va tu dinero, cuando lo único que sientes es que el sueldo no alcanza, la vida parece un ciclo sin fin de frustración,
parches temporales y pequeñas emergencias que se mezclan unas con otras hasta convertirse en un estado permanente de ansiedad financiera. Es imposible construir riqueza desde ese lugar, no porque te falte capacidad, sino porque estás luchando a ciegas, y nadie puede ganar una batalla que no puede ver. El estancamiento financiero casi siempre comienza ahí, en la falta de claridad. Las personas creen que su problema es ganar poco, pero en realidad su problema es no saber qué pasa con lo que ya ganan. Cuando no hay organización, el dinero se escurre de manera silenciosa e imperceptible. Se va en pequeños gastos que parecen insignificantes, en decisiones emocionales, en compras impulsivas que se justifican con un "me lo merezco", en suscripciones olvidadas, en antojos diarios o en ese hábito peligroso de decir "solo por esta vez". La verdad es que nunca es solo una vez. Se convierte en un patrón, y ese patrón se transforma en un estilo de vida. Y ese estilo de vida te ancla, te frena, te roba oportunidades que ni te enteras que existen porque ni siquiera puedes ver cuánto margen real tienes para crecer. Cuando empiezas a observar tus números sin miedo, ocurre un cambio psicológico profundo. Dejas de sentir que el dinero te controla y comienzas a sentir que tú decides. Es como encender la luz de un cuarto que siempre estuvo en penumbra. De pronto ves todo lo que antes ignorabas, incluso aquello que preferías no enfrentar. Pero es justamente esa claridad la que te permite avanzar, porque organizar tu dinero no es un acto administrativo, es un acto de liberación. La mayoría de las personas cree que organizar sus ingresos significa vivir limitado, recortar todo lo que da placer o convertirse en un robot financiero sin espacio para disfrutar. Pero eso es falso. La organización del dinero no te quita libertad, te la doña, porque cuando tú decides a dónde va cada peso, cuando tú asignas tus prioridades, cuando tú controlas el flujo de entrada y salida, no necesitas improvisar, no necesitas endeudarte a la primera dificultad, no necesitas vivir con el miedo constante de que algo inesperado destruya tu estabilidad. Organizar tu dinero es darle un propósito, y cuando el dinero tiene propósito, crece. Para lograrlo sin complicarte la vida, necesitas un método práctico, simple y ejecutable. No necesitas fórmulas avanzadas, ni conocimientos contables, ni aplicaciones llenas de gráficos que te confundan más. Lo que necesitas es un sistema que funcione incluso si tu vida es caótica, incluso si tienes varios gastos variables, incluso si no estás acostumbrado a la disciplina financiera. La clave está en automatizar, no en depender de tu fuerza de voluntad cada mes. Al automatizar, eliminas el factor emocional, eliminas la improvisación, y te aseguras de que tu dinero se distribuya exactamente como lo necesitas, incluso si un día te sientes agotado, frustrado o tentado a gastar más de la cuenta. El proceso es muy sencillo en su esencia. Cada vez que recibas ingresos, asignas determinadas cantidades a categorías específicas que representan tu estabilidad, tu desarrollo y tu bienestar. Un porcentaje para tus gastos esenciales, otro para tu fondo de emergencia, otro para tus inversiones, otro para crecimiento personal, y sí, también un porcentaje para disfrutar sin culpas, porque una vida sin disfrute tampoco es sostenible. La automatización hace que esta distribución ocurra antes de que tengas tiempo de tomar decisiones impulsivas. Te permite vivir tranquilo sabiendo que lo importante ya está cubierto y que lo que queda para gastar realmente puede usarse sin ansiedad ni remordimiento. Cuando tu dinero se organiza de esta forma, empiezas a crear estructura. Y la estructura es el fundamento de la libertad financiera. No porque represente rigidez, sino porque elimina el caos. Y es en esa ausencia de caos donde nace la capacidad de avanzar, de ahorrar de verdad, de invertir de forma consistente, de aprovechar oportunidades, de salir del ciclo de sobrevivir y empezar a construir. Mucha gente quiere invertir, quiere crecer, quiere cambiar su vida, pero sin organización financiera, eso es como querer correr un maratón con los zapatos desamarrados. Puedes intentarlo, pero tarde o temprano vas a tropezar. La organización del dinero es el puente entre tu situación actual y la vida que quieres construir. Es la herramienta invisible que diferencia a quienes prosperan de quienes solamente sobreviven. Y lo más poderoso es que no importa cuánto ganes, no importa tu edad, no importa si vienes de años de desorden financiero. Organizar tu dinero siempre está a tu alcance. No necesitas que el mundo cambie, no necesitas ganar el doble,
No necesitas esperar a una situación ideal. Puedes empezar ahora y cada pequeño ajuste que hagas tendrá un impacto directo en tu futuro. Porque el verdadero estancamiento no viene de la falta de dinero, sino de la falta de dirección. Y cuando tu dinero tiene dirección, tú también la tienes. Romper con las deudas de alto interés es, para muchas personas, el punto de inflexión más duro, pero también el más liberador de toda su vida financiera. Porque las deudas no solo te quitan dinero, te quitan tiempo, energía, claridad y hasta autoestima. Las deudas de alto interés funcionan como una especie de agujero negro emocional y económico. No importa cuánto pagues, parece que nunca se reduce el saldo, y cuanto más intentas avanzar, más te arrastran hacia atrás. Son un enemigo silencioso que se disfraza de solución inmediata, pero que en realidad captura tu futuro y te lo hipoteca sin que siquiera te des cuenta. Lo que hace especialmente peligrosas estas deudas no es solamente el dinero que debes, sino la manera en que distorsionan tu comportamiento. Cada mes, al ver cómo los intereses devoran tu pago, tu cerebro empieza a normalizar el estancamiento. Empiezas a decirte que así es la vida, que todo el mundo debe, que la deuda es inevitable, que ya no hay diferencia entre avanzar y quedarte igual. Poco a poco, la deuda se convierte en parte de tu identidad. Dejas de soñar en grande, dejas de planear a largo plazo, dejas incluso de pensar en riqueza. Te conformas con sobrevivir. Y ese, justamente, es el efecto más devastador. La deuda te roba la capacidad de imaginar un futuro distinto. Muchos creen que acumular deudas de alto interés fue un error puntual, una mala decisión, una emergencia imprevista o simplemente mala suerte. Pero la verdad es que la deuda crece porque no la enfrentamos con estrategia. Pagamos lo que podemos, cuando podemos, cómo podemos, sin un plan claro, sin una ruta, sin un método que nos permita avanzar de verdad. Y la deuda sin estrategia es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Puedes tener la intención correcta, pero sin un enfoque efectivo, el fuego solo seguirá expandiéndose. Aquí es donde entra en juego el método más eficiente para destruir estas deudas y recuperar tu flujo de dinero, el método avalancha. No es mágico, no es complicado y no requiere que ganes más dinero para empezar. Lo único que exige es decisión y disciplina. De hecho, lo más poderoso del método avalancha no es lo que hace con tus números, sino lo que hace con tu mentalidad. Te demuestra que sí puedes avanzar, que sí puedes recuperar el control y que sí puedes construir riqueza desde una base limpia. El método avalancha se basa en un principio fundamental: atacar primero la deuda más cara, no la más pequeña. Esto significa identificar cuál de tus deudas tiene la tasa de interés más alta y enfocar sobre ella tu poder financiero. Mientras pagas el mínimo en todas las demás, concentras cualquier extra, por pequeño que parezca, en esa deuda que te está drenando más dinero. Y cuando esa cae, tomas todo lo que destinabas a ella y lo diriges a la siguiente deuda con la segunda tasa más alta, y luego a la siguiente. Se convierte en un efecto dominó a tu favor, una ola que crece con cada victoria, un movimiento acumulativo que te permite ahorrar cientos, incluso miles, en intereses que de otra manera habrías regalado al banco sin recibir nada a cambio. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden. Aunque el método avalancha no siempre produce la sensación inmediata de avance como otros enfoques, es el que más dinero te ahorra a largo plazo. Cada peso adicional que diriges a la deuda más costosa es un peso que deja de generar intereses sobre intereses. Rompe el ciclo, le corta el oxígeno al sistema que te mantenía atrapado. Y cuando finalmente pagas esa primera deuda grande y cara, experimentas algo que es difícil de describir. No solo liberaste dinero, liberaste tu mente. Sientes por primera vez en mucho tiempo que tienes el control. Pero lo más transformador es cuando esa disciplina se convierte en hábito. Porque una vez que te acostumbras a dirigir extra dinero a una deuda, mantener esa acción hacia la siguiente se vuelve natural. Y como cada saldo que queda por pagar es más pequeño que el anterior, la velocidad de progreso se acelera. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Lo que parecía lejano se vuelve alcanzable. Lo que antes era una carga que te quitaba sueño, se convierte en un objetivo que te impulsa cada día. Romper con las deudas de alto interés no es solo un acto financiero, es un acto de dignidad personal. Es decirte con hechos: mi futuro vale más que los intereses que pago. Es recuperar tu capacidad de respirar, de planear, de soñar.
Es mirar tu vida con perspectiva y darte cuenta de que mucho de lo que te pesaba no era falta de dinero, sino falta de estructura. Y cuando combinas organización financiera con eliminación estratégica de deudas, el mundo se abre, empieza a sobrar dinero, empiezan a aparecer oportunidades, empiezas a construir, no desde la escasez, sino desde la intención. Multiplicar los ingresos es, quizá uno de los conceptos más malentendidos dentro de la educación financiera moderna. La mayoría de las personas cree que ganar más dinero solo es posible cambiando de empleo, pidiendo un aumento o trabajando más horas en el mismo lugar. Pero ese es precisamente el pensamiento que mantiene a millones atrapados en un ciclo donde el tiempo parece no alcanzar y el dinero siempre llega tarde. La clave no está en trabajar más duro dentro del mismo sistema, sino en aprender a usar tu tiempo libre como un activo, como un recurso productivo capaz de generar ingresos adicionales incluso mientras deseas mantener tu empleo actual o tu rutina diaria. El tiempo libre, cuando se administra y se orienta hacia actividades generadoras, es uno de los motores más poderosos para transformar tu vida financiera. El problema es que la mayoría ve el tiempo libre como un espacio muerto, como un momento para desconectarse, entretenerse, desplazarse sin rumbo en redes sociales o simplemente descansar de una rutina que agota no solo el cuerpo, sino también la capacidad de pensar en nuevas posibilidades. Y aunque el descanso es importante, la verdad es que la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados es cómo utilizan esas horas dispersas que casi siempre terminan desperdiciadas. No necesitas días enteros, necesitas intención. Un par de horas al día, o incluso menos, pueden convertirse en el cimiento de una nueva fuente de ingresos si decides canalizarlas hacia algo productivo. Y aquí surge una revelación fundamental. No necesitas renunciar a tu vida actual para crear nuevas fuentes de dinero. No necesitas decirle adiós a tu trabajo, ni necesitas un capital enorme, ni un título universitario adicional. Lo único que necesitas es entender que, así como el dinero puede trabajar por ti, tu tiempo libre también puede convertirse en una herramienta que produce valor. La mayoría de las personas piensa que ganar más es cuestión de suerte o de oportunidades externas, pero en la práctica, la riqueza casi siempre empieza con una decisión interna: dejar de usar el tiempo libre para desconectarte del mundo y empezar a usarlo para construir algo propio. Esto no significa esclavizarte a un segundo empleo ni sacrificar tu bienestar. Significa aprender a distinguir entre tiempo de consumo y tiempo de producción. Tiempo de consumo es cuando ves contenido pasivamente, cuando te entretienes sin propósito, cuando te desconectas sin generar nada. Tiempo de producción es cuando tomas esas mismas horas y las inviertes en aprender una habilidad, crear un activo digital, montar un microemprendimiento, ofrecer un servicio, construir un sistema, diseñar un producto o participar en plataformas donde tú puedes generar valor directamente. Y lo fascinante es que al principio parecerá que el ingreso extra es pequeño, casi simbólico, pero con el tiempo ese pequeño ingreso se multiplica, porque lo que estás construyendo no depende solo de tus horas, sino de la acumulación de pequeños esfuerzos que se vuelven más eficientes con el tiempo. Crear fuentes de dinero adicionales tiene un efecto psicológico profundo. No solo incrementa tu estabilidad económica, sino que te devuelve el control. Te das cuenta de que tu salario no es tu límite, sino uno de tus ingresos. Dejas de sentirte atrapado en el ciclo pagar y esperar al siguiente salario. Empiezas a pensar en términos de escalabilidad, en términos de autonomía, en términos de expansión. Y cuando experimentas por primera vez la sensación de recibir dinero que no proviene directamente de tu empleo principal, ocurre algo poderoso. Tu mente se abre. Empiezas a percibir oportunidades donde antes solo veías desgaste. Empiezas a valorar tu tiempo de otra manera. Empiezas a moverte diferente en el mundo. La multiplicación de ingresos no se trata de suerte, ni de contactos, ni de talento sobrenatural. Se trata de resolver un problema sencillo. Estás usando tu tiempo solo para sobrevivir, cuando podrías usar parte de él para construir. Una hora invertida en desarrollar una habilidad digital puede convertirse en un servicio que otros necesitan. Una tarde dedicada a grabar, editar, diseñar o crear puede transformarse en un producto digital que puedes vender cientos o miles de veces. Un fin de semana de enfoque puede convertirse en un negocio que vive dentro de una plataforma y genera ingresos mientras duermes.
Cada minuto que decides usar con intención se convierte en una pieza del puente que te separa de tu libertad financiera. Pero lo más importante es entender que la multiplicación de ingresos no es un lujo, es una necesidad. Vivimos en una economía donde el costo de vida sube más rápido que los salarios, donde la estabilidad laboral es una ilusión y donde depender de un solo ingreso es una apuesta peligrosa. Construir nuevas fuentes de dinero no es ambición desmedida, es supervivencia inteligente. Es construir un colchón que te protege, un sistema que te respalda, un camino que te ofrece opciones. Porque la verdadera libertad financiera no llega cuando ahorras más, sino cuando creas más fuentes de ingreso de manera estratégica y constante. Transformar tu mentalidad financiera es uno de los procesos más profundos, complejos y determinantes en el camino hacia la libertad económica. Puedes aprender a ahorrar, puedes recortar gastos, puedes generar ingresos adicionales e incluso puedes comenzar a invertir, pero si tu mentalidad sigue atrapada en creencias limitantes, en patrones heredados o en paradigmas de escasez, todo intento de prosperar se derrumbará tarde o temprano. La verdadera riqueza no se construye afuera, se construye adentro. El dinero es solo una manifestación externa de una mentalidad que ha aprendido a ver oportunidades donde otros ven obstáculos, a valorar el tiempo donde otros ven cansancio, a apostar por el futuro cuando otros solo sobreviven el presente. Desde niños absorbemos creencias sobre el dinero sin cuestionarlas. Creemos lo que escuchamos en casa, lo que repite la sociedad, lo que muestran los medios y lo que promueven instituciones que en muchos casos se benefician de que no sepamos manejar nuestras finanzas. Crecimos escuchando frases como el dinero es sucio, la gente rica es mala, el dinero causa problemas, mejor pobre pero honrado, los ricos solo piensan en ellos, la plata no lo es todo, el dinero no crece en los árboles, estudia para conseguir un buen trabajo y ya. Esos mensajes se instalan en tu subconsciente como mandatos invisibles que condicionan tu forma de actuar sin que lo notes. Y cuando, siendo adulto, comienzas a ganar dinero, esas creencias salen a sabotear tus decisiones. Gastas más de lo que debes para demostrar que no eres avaro, rechazas oportunidades porque te parecen egoístas. Temes cobrar por tu trabajo porque te enseñaron que ganar dinero es casi una falta moral. O te autocastigas financieramente porque sientes que no mereces prosperar. El problema no es el dinero, el problema es lo que te enseñaron a pensar sobre él. El dinero no es una fuente de maldad ni una herramienta de corrupción. El dinero no es moral ni inmoral, es una herramienta, nada más. El dinero simplemente amplifica quién eres. Si eres generoso, tendrás más recursos para ayudar. Si eres trabajador, tendrás más medios para crecer. Si eres responsable, tendrás más estabilidad. Pero si llevas miedo, culpa o creencias negativas en tu interior, no importa cuánto avances, siempre habrá un freno invisible que te impide llegar más lejos. La mentalidad de escasez tiene muchas formas de manifestarse. A veces aparece como miedo constante, miedo a invertir, miedo a perder, miedo a renunciar a la seguridad, miedo a intentarlo. Otras veces se manifiesta como culpa. Sientes que no deberías querer más, que no es correcto aspirar a un nivel de vida mejor, que soñar con abundancia es ser superficial, y en algunos casos se manifiesta como autolimitación. Crees que no eres suficientemente capaz, inteligente, talentoso o valioso para generar riqueza. Todo esto es aprendido. Nada de eso es verdad. Lo que sí es verdad es que mientras mantengas esa programación mental, cada paso que des se convertirá en una lucha, cada avance será pequeño y cada esfuerzo se diluirá con el tiempo. Transformar la mentalidad financiera implica cuestionar esas creencias profundamente arraigadas y reemplazarlas por ideas que impulsen tu crecimiento. Implica aceptar que ninguna persona alcanza libertad económica con pensamientos de derrota, con miedo a prosperar o con culpa por querer vivir mejor. Implica abrir tu mente a la idea de que mereces estabilidad, mereces tranquilidad, mereces abundancia y que generar riqueza de manera ética no solo es posible, sino deseable. Implica dejar atrás el pensamiento de víctima que siempre culpa al gobierno, a la economía, al jefe o al destino, y asumir que tú tienes la capacidad de cambiar tu camino financiero si decides hacerlo, desde tu realidad, desde tus posibilidades, desde tu ritmo. Este cambio no sucede de un día para otro. La mente se transforma a través de repetición, exposición y práctica. Por eso es tan importante cuidar lo que consumes,
los videos que ves, los libros que lees, los canales que sigues, las personas con las que conversas, los modelos mentales que imitas. Si te rodeas de personas que viven siempre en deuda, pensarás que endeudarte es normal. Si sigues contenido que promueve compras impulsivas, creerás que gastar es una forma de validación. Si escuchas siempre mensajes de desesperanza económica, tu cerebro aceptará que la pobreza es un destino inevitable. Pero si empiezas a llenarte de información que construye, de conocimientos que abren caminos, de ejemplos reales de personas que transformaron su situación, entonces tu mente empezará a cambiar de dirección. Algo extraordinario ocurre cuando se rompe una creencia limitante. De repente ves opciones donde antes solo había miedo. Ves caminos donde antes solo veías paredes. Tu cerebro deja de pensar, ¿y si sale mal? Y empieza a preguntarse, ¿y si sale bien? Esa simple reprogramación interna cambia decisiones pequeñas que, acumuladas, transforman tu vida. Decisiones como empezar un ahorro disciplinado, invertir aunque sea con poco, iniciar un proyecto, cobrar lo justo por tu trabajo, estudiar una habilidad nueva, dejar de compararte con los demás, confiar más en tu capacidad de aprender. Son pequeñas acciones que nacen de una mentalidad distinta, una mentalidad que te acerca a la libertad en vez de alejarte de ella. La riqueza duradera no depende de un gran salario, ni de una herencia, ni de un golpe de suerte. Depende de tu mentalidad. Depende de lo que crees posible. Depende de lo que te permites intentar. Depende de las historias que te cuentas a ti mismo. El dinero siempre seguirá al pensamiento correcto, porque una mente entrenada para crecer encontrará oportunidades aún en tiempos difíciles, mientras que una mente programada para la escasez perderá oportunidades incluso en tiempos de abundancia. Pensar a largo plazo es uno de los pilares más ignorados y al mismo tiempo más poderosos en la construcción de la libertad financiera. Vivimos en una sociedad dominada por la inmediatez, donde todo se mide en resultados rápidos, recompensas instantáneas y soluciones que prometen cambios inmediatos. Ese entorno moldea nuestra mente, nos hace creer que si algo no genera placer o resultados en cuestión de días, entonces no vale la pena. Pero la verdadera riqueza no surge de la inmediatez, surge del tiempo, surge de la paciencia, surge de la disciplina que muy pocos están dispuestos a cultivar. Pensar a largo plazo es aceptar que el progreso real se construye con constancia y que las decisiones que hoy parecen pequeñas, dentro de unos años habrán generado consecuencias inmensas. Uno de los errores más grandes que comete la mayoría de la gente es mirar el dinero únicamente desde el corto plazo. ¿Cuánto tengo hoy? ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto voy a recibir esta semana? ¿Qué compro con mi siguiente salario? Esa perspectiva limita absolutamente cualquier posibilidad de crecimiento. El dinero, para multiplicarse, necesita tiempo, necesita espacio, necesita acumular ciclos de crecimiento que solo se dan cuando tu mente deja de perseguir gratificaciones inmediatas y empieza a construir algo que trascienda el presente. El interés compuesto es el mejor ejemplo de esto. Es una fuerza tan poderosa que Albert Einstein lo describió como la octava maravilla del mundo. No porque sea complicado, sino porque es increíblemente transformador. Es la capacidad que tiene el dinero para generar más dinero a través del tiempo, siempre y cuando lo dejes trabajar. Un pequeño monto que se invierte de manera constante, mes tras mes, durante años, puede convertirse en una cantidad inesperadamente grande, no por magia, sino por disciplina. Pero aquí viene el problema. La mayoría no tiene la paciencia para esperar. Muchos quieren ver resultados en semanas, muchos abandonan cuando sienten que su progreso es lento, muchos se frustran porque creen que sin grandes cantidades de dinero no vale la pena empezar. Ese es el tipo de mentalidad que impide el crecimiento. Quien entiende el poder del largo plazo sabe que no se trata de empezar con mucho, sino de empezar y mantenerse. Un aporte pequeño pero constante vence a un aporte grande hecho solo una vez. La disciplina le gana al impulso. La consistencia supera a la motivación, porque la motivación es emocional, cambia, se evapora, se desgasta. La disciplina, en cambio, no necesita sentirse bien, solo necesita repetirse. Quien domina la disciplina domina su destino financiero. Pero pensar a largo plazo no solo es cuestión de invertir dinero, es cuestión de invertir en ti mismo. Una habilidad adquirida hoy puede multiplicar tus ingresos dentro de un año. Un hábito financiero desarrollado hoy
puede ahorrarte miles en los próximos 5 años. Un proyecto que empiezas ahora puede convertirse en tu fuente principal de ingresos dentro de una década. El tiempo nunca trabaja en contra de quienes construyen con paciencia. El tiempo siempre está a favor de quienes actúan hoy. Esta perspectiva cambia completamente tu relación con el dinero. Dejas de pensar en qué puedo comprar y empiezas a pensar en qué puedo construir. Dejas de ver el dinero como algo que se gasta y lo ves como algo que se siembra. Dejas de buscar atajos y empiezas a buscar caminos sostenibles. Dejas de obsesionarte con el presente y comienzas a tomar decisiones que tu yo del futuro agradecerá profundamente. Lo más curioso es que la gente suele sobreestimar lo que puede hacer en un mes y subestimar lo que puede hacer en 5 años. No necesitas ingresos gigantescos para transformar tu vida. Necesitas tiempo y constancia. Muchas personas creen que nunca podrán ahorrar o invertir porque su situación actual es difícil. Pero esa creencia surge de pensar solo en el corto plazo. Incluso los pequeños pasos, repetidos cientos de veces, tienen un impacto que no puedes dimensionar hasta que lo experimentas. El tiempo es un multiplicador que no perdona ni recompensa caprichosamente. Simplemente amplifica lo que haces, sea bueno o malo. Si no haces nada, amplifica tu estancamiento. Si gastas sin control, amplifica tus errores. Pero si siembras, el tiempo amplifica tu crecimiento. Pensar a largo plazo también exige protegerte de las modas financieras. Cada cierto tiempo aparece alguna inversión milagrosa, algún esquema que promete ganancias rápidas, algún rumor que impulsa a la gente a meter su dinero sin entender en qué están invirtiendo. Eso es lo opuesto al pensamiento a largo plazo. Una mente entrenada para la riqueza no persigue atajos, busca fundamentos. Investiga, compara, analiza, observa. Nunca invierte en lo que no comprende y nunca arriesga más de lo que puede permitirse perder. La paciencia siempre será más rentable que la impulsividad. Con el tiempo, desarrollar esta visión te permite ver el dinero de manera más inteligente. Ya no reacciones a la presión social de gastar para aparentar. Ya no te afecta la tentación de compras impulsivas. Ya no te seduce la idea de endeudarte para darte un gusto inmediato. Entiendes que cada peso tiene un propósito, que cada decisión afecta tu futuro, que cada gasto innecesario te aleja un poco de la libertad que estás construyendo. Y cuando empiezas a experimentar los primeros frutos del interés compuesto, incluso si son modestos, algo cambia dentro de ti. Empiezas a confiar más en el proceso, empiezas a creer más en ti y empiezas a disfrutar de la tranquilidad que da saber que estás avanzando en la dirección correcta. Pensar a largo plazo es una revolución interna, es un acuerdo contigo mismo, es la decisión consciente de dejar de improvisar y empezar a construir con verdadera intención. Es un acto de amor propio a futuro, porque la libertad financiera no llegará por accidente, llegará como consecuencia de tus hábitos, de tu disciplina, de tu paciencia y de tu capacidad para entender que el tiempo, si lo usas bien, es el aliado más poderoso que tendrás en toda tu vida económica. Y así, después de este recorrido profundo por los pilares que sostienen una vida financiera sólida, llegamos al final de este contenido. Pero en realidad no es un final, es un inicio. El inicio de una nueva forma de ver tu dinero, de relacionarte con él, de construir algo que antes parecía lejano o reservado para otros. Porque la verdad es esta, tu situación financiera no cambia con un golpe de suerte, cambia con un cambio de conciencia, con una decisión tomada desde adentro, con una determinación que no se negocia. Hoy ya entendiste algo fundamental. La riqueza no es un evento, es un proceso. No se trata de hacerte millonario de la noche a la mañana, se trata de organizar, proteger, multiplicar y sostener. Se trata de cuidar cada peso que ganas, de evitar que las deudas te devoren, de invertir en ti y en tus habilidades, de mover tus ingresos hacia caminos que produzcan más ingresos. Se trata de pasar de sobrevivir a construir. Y ese es un viaje que muy pocas personas comienzan, pero una vez lo haces, ya no hay marcha atrás. Lo poderoso es que no necesitas tener dinero para empezar. Necesitas tener claridad, saber a dónde estás y hacia dónde vas. Reconocer tus errores sin castigarte por ellos. Cambiar creencias que te limitaban. Dejar de pensar en pequeño. Dejar de actuar desde el miedo. Empezar a actuar desde la estrategia, desde la visión, desde el futuro que quieres ver. Este es el momento en el que decides dejar de reaccionar ante tu economía
y comienzas a tomarla en tus manos. El momento en el que entiendes que nadie vendrá a rescatarte, pero tampoco necesitas que lo hagan, porque tú puedes rescatarte a ti mismo. Puedes construir el fondo de emergencia que te dará estabilidad. Puedes eliminar tus deudas. Puedes crear nuevas fuentes de ingreso. Puedes invertir en tu educación y cambiar tu vida para siempre. Puedes generar riqueza que no dependa solo de tu tiempo. Puedes transformar tu mentalidad y construir algo grande, real y sostenible. Y si este contenido te ayudó, si te abrió los ojos, si movió algo dentro de ti, si te hizo pensar diferente, entonces te invito a dar el siguiente paso. Esto apenas comienza. Suscríbete al canal, porque vienen más videos que van a impulsarte todavía más en tu camino financiero. Dale like, porque así apoyas este contenido y permites que llegue a más personas que también necesitan este mensaje. Y sobre todo, no te desconectes, porque estás a un paso de una vida diferente. Gracias por estar aquí. Gracias por invertir tu tiempo en aprender. Gracias por apostar por tu futuro. Nos vemos en el siguiente video.